Tomando el riesgo. Digamos que empezar una distribución no es fácil y mucho menos digital. Algo que decía Freddy Vega en una entrevista que había hace poco, hace un par de días, en el que él decía que ser pionero es comer tierra. Y eso es verdad, porque no hay nada peor que ser pionero de algo. Total. Y nadie le crea a uno, o sea, no se da la credibilidad. Loco. Sí, exactamente. Entonces creo que Osiva es eso. Osiva es como un pionero en esa parte digital veterinaria. Entonces digamos que a veces las oportunidades, pues a veces pueden llegar a ser muy subjetivas para muchas personas. No necesariamente una oportunidad significa que sea buena o mala, sino que hay que aprender a desarrollar la capacidad de entender qué quiero obtener con esa oportunidad. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están todos? Yo soy Herwin Riera y esto es Tomando el Riesgo. Estoy muy feliz de compartir nuevamente un episodio con ustedes. Tomando el Riesgo es una conversación que tenemos con líderes, empresarios, diferentes expertos, donde buscamos las lecciones más valiosas del emprendimiento y lo compartimos con todos ustedes. Esa es nuestra misión, digamos. Y lo hacemos desde las empresas más grandes hasta las más pequeñas, porque creemos que cada quien tiene un proceso de crecimiento diferente, cada quien tiene un aprendizaje único que puede funcionar para cualquier persona, y esa es la lección que buscamos y eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. Así que bueno, nada, les comparto todo esto para que vayan y escuchen este podcast en cualquier plataforma. Estamos en Spotify y Apple Podcasts, allí nos pueden calificar incluso. En Spotify debajo del nombre nos dejas unas 5 estrellas y en Apple Podcasts una reseña bien chévere. Bien, hoy estamos con Eric Echeverry, cofundador y CTO de Osiva, y vamos a saber mucho más de esta empresa. Antes, Eric, bienvenido a Tomando el Riesgo. Muchas gracias, Gerwin, y a todos. Un gusto. La verdad que yo estoy ansioso de preguntar... ¿Qué edad tienes, Eric? 24. Exacto. Estoy ansioso de preguntarte por qué decidiste emprender. Bueno, eso es una pregunta extremadamente profunda. Digamos que emprender es un riesgo que uno en esta etapa de la vida a veces no contempla. Pero digamos que la juventud hay que aprovecharla para los riesgos y creo que por eso estamos aquí. Totalmente, estoy de acuerdo. Me gusta mucho esa actitud. Y con 24 años que tengas esa mentalidad me genera de verdad mucha alegría. O sea, es como que qué bueno que en este tiempo se estén despertando pues empresarios así como tú. Yo a mis 24 años estaba seguramente en una discoteca rumbeando o en algún otro lugar y no estaba haciendo empresa. Mejor dicho. Sí. Mira, Eric, ¿sabes qué? Cuando uno va a emprender, y este podcast es precisamente para aprender de cualquier persona que tenga una idea, de cualquier persona que esté andando en esa idea, no importa el nivel en que esté, no importa la empresa que grande o pequeña sea, lo importante es que ya está accionando y nosotros aprendemos de esa acción, ¿no? De lo que hiciste bueno, de lo que no te funcionó, de lo que sí funcionó. Para ti, ¿cómo fue esa transición de asumir, de tomar ese riesgo, como tú lo has dicho, y tener una empresa o buscar hacer una empresa? Porque siempre se genera un poquito de miedo, y si no existiera el miedo es como que sería muy aburrido, ¿no? Para ti, ¿cómo fue todo ese proceso? Sí, total. Digamos que, pues digamos, como acabo de mencionar, somos jóvenes aún, ¿cierto? Y digamos que uno en esa etapa, pues muchas personas piensan, o la gran mayoría de los jóvenes piensan en otras cosas, ¿no? En como, no sé, pasar tiempo con los amigos, rumbear y todo eso que acabas de decir. Pero digamos que esa transición de pasar de ser estudiante, trabajar también en una compañía y ahora emprender, ha sido un proceso no sencillo porque uno se encuentra con las personas alrededor que le dicen, bueno, pero usted tiene mucha vida por delante, haga otra cosa, yo que sé, ganes un buen salario en una casa de software o algo por el estilo. Pero digamos que siempre tuve la chispa de emprender, aún desde pequeño, inclusive pues mi familia, gran parte de ella son emprendedores independientes, son trabajadores independientes. Y pues siempre tuve esa chispa de emprender y pues me encontré con la oportunidad de sacar adelante Osiva en conjunto con mis cofundadores y bueno, en esas estamos. Súper bien. ¿Y fue un grupo de amigos que se juntaron, se conocían de algún lugar, de la universidad o de qué? Vale, te cuento cómo fue el proceso. Todo empezó, bueno, el amor por el emprendimiento empezó pues desde que estaba en 11 grado, principalmente en la tecnología. Allí estábamos buscando participar en uno de los proyectos
de emprendimiento que uno hace particularmente cuando se gradúa de 11 acá en Colombia, que casi a todos lo citan para su proyecto de emprendimiento. Ujú. Entonces, pues decidimos con mis compañeros, con un compañero que tenía, como decir, bueno, vamos a hacer algo diferente a todos los demás. Todos hacían comida, todos hacían, pues, cosas muy diferentes, ¿no? Mm. Y, y a partir de allí, entonces decidimos crear un juego. Se nos vino a la cabeza como, bueno, hagamos un juego. Yo la verdad no sabía nada de tecnología. En ese entonces, para 2015 más o menos, pues la programación no era muy conocida en el país, o Sí. pues por lo menos nadie prácticamente hablaba del tema. Pero pues nosotros dijimos, pues hagamos un juego, como digamos en la ignorancia, por decirlo de cierto momento, en ese momento como tal. A partir de ahí, pues, entonces empezamos a consultar y nos dimos cuenta que un juego no se construye de la nada, que habían unas cosas que había que hacer, había que aprender a programar, había que aprender a tirar código. Y, y pues entonces digamos que después de ese punto le dijimos a la profesora, pero queremos hacer un juego, pero ¿qué tenemos que hacer? Resulta que por casualidades, o bueno, no sé si sea una casualidad, de pronto hay un propósito en eso, el esposo de la profesora de emprendimiento en ese momento era ingeniero de sistemas y tenía un doctorado, inclusive estaba dando una clase de videojuegos. Entonces nos dijo la profesora, yo voy a traer a mi esposo para que les muestre cómo funciona. Y, y sí, nos trajo a su esposo y nos mostró cómo era el código. Cuando yo vi el código, cuando yo vi la pantalla del computador, me acuerdo patentico, era en la biblioteca del colegio. Mm. Yo dije, esto es lo mío. Antes yo había pensado en muchas otras cosas ser, no sé, pensé en ser constructor, pensé en ser hasta astrónomo, lo que uno como joven piensa o adolescente piensa. Pero en ese momento dije, esto es lo mío, debo irme por aquí, la tecnología, el desarrollo de software, esto creo que es lo que me voy a dedicar. Y efectivamente, así fue. Entonces ahí nació esa chispa por el desarrollo de software. Después de este proceso, pues obviamente el juego no se dio porque ninguno sabíamos desarrollar nada. Pues era un colegio casi que rural, o sea, Claro. nadie sabía nada de tecnología, no había los recursos. Entonces creo que a partir de ahí, pues, nació esa chispa por el software. Luego fui a otro instituto a estudiar el tecnólogo, pues ya, pues que había elegido la carrera como tal. Y en este instituto, obviamente, que aquí en Colombia es muy conocido, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, ¿cierto? Ujú. Eh, Allí, pues, nos llaman a las prácticas empresariales. Yo tuve un buen promedio, el grupo mío tuvo un muy buen promedio, inclusive hay muchos de los estudiantes de esta ficha como tal, de este grupo, que han sido personas que muy inteligentes en el sector, o sea, han aportado mucho. Y, y de alguna forma, entonces, allá se postuló una empresa para obtener al aprendiz, pues al estudiante que fuera a hacer las prácticas. Mm. Fue muy raro porque la empresa que se postuló no tenía nada, nada que ver con tecnología, ni que codear, ni tirar cosas, no tenía nada que ver con eso, era totalmente opuesto. Y resulta que era una empresa ganadera, simplemente, Ah. donde, pues, donde criaban animales, sí, y todo lo demás. Y yo dije, Dios mío, ahora qué, bueno, ¿qué voy a ir a hacer a este lugar? Me acuerdo Mm. como tal, como si fuera ayer, que el profesor me decía, Eric, ¿usted qué vaya a hacer por allá, esa empresa de ganadería? ¿Usted qué va a hacer por allá eso? Viendo que usted se puede entrar a una casa de software, espere un poquitico más, espere que todo va a llegar una empresa buena donde usted va a poder ir a trabajar. Y yo le dije, ah, bueno, está bien, no hay problema. Cuando entonces, pues, yo dentro de mí algo me decía, no, pues, hagámosle, igual estamos jóvenes, pues, ¿qué más vamos a hacer? Necesitamos la experiencia, a la final son 6 meses nada más. Y pues, fui a la entrevista, y en la entrevista me seleccionaron a mí de 10 que fuimos. Entonces, pues, ahí ya apliqué, me tocó aplicar, ya no era porque quisiera, sino porque, pues, ahí sí me tocó. Y fui a ese lugar y efectivamente no me colocaron a hacer nada que tuviera que ver con desarrollo. O sea, nada. Era totalmente opuesto a esto. Y allá es donde conozco a mi cofundador, que es César. Hoy en día es el founder como tal, que es el CEO de Osiva. ¿Cómo pasó Mm. eso? Pues resulta que él también venía de un lugar, pues él ya venía con mucha experiencia, él es Sí. de Bogotá, y ya había trabajado en la alcaldía, había hecho varios proyectos con tecnología, pero
llegó a una empresa que nada que ver con tecnología, ni con proyectos, ni nada de esto, y él estaba acostumbrado a una vida distinta. Me acuerdo que él una vez estaba en la oficina, porque él entró después de mí, como 3 meses después, y allá en ese momento el que era jefe mío me colocó a crear como una especie de PQR, como una especie de plataforma pequeña, como para que las áreas se Ujú. comunicaran dentro de la empresa de cría de ganado, ¿cierto? Entonces resulta de que César de un momento a otro frustrado se paró en la oficina de él porque quedaba atrás de mí y miró hacia donde yo estaba. En ese momento no habíamos hablado nunca, él había acabado de entrar hacía unas semanas, pero yo nunca había tratado con él, pues yo llegaba a mi lugar y Claro. ya, ¿cierto? Cuando se para y ve que yo tenía una pantalla negra, y claro, cuando vio la pantalla negra vio el poco pues de comandos y todo lo que uno como ingeniero pues cierto, las cosas raras. Cuando él dijo, no puede ser, aquí hay un programador, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando con ese programador? Entonces ahí empezó un proceso, él me sacó de esa área que había ahí, que estaba haciendo otras cosas, Mm. y me colocó a programar y empezamos a automatizar procesos, empezamos a automatizar cosas En esa misma empresa, ¿no? en esa misma empresa y automatizamos todos los procesos. Todos los Mm. procesos, todo lo que se hacía rústico y demás, todo lo automatizamos. Y de un momento a otro, la plataforma que creé en conjunto con él ya transaba 23, más o menos 23 millones de dólares allá Wow. adentro. Y Eso el fue un jefe logro, feliz, me imagino. sí, total. Pues, claro. Entonces ahí pues fue un intraproyecto y fue Sí. muy grande. Es más, César fue catalogado en el 2018 como el mejor intraemprendedor del país. O sea Wow. que, Me gustaría entrevistarlo. ¿Cree que es posible? sí, claro, claro que sí. Claro que es posible Súper, entrevistar a César, claro que sí. súper. Y digamos que ahí fue donde empezó el sueño. Entonces nosotros vimos, no, pues esto está muy chévere. Saquémoslo de acá. En ese momento a mí ya me terminaron el contrato, yo salí de esa empresa y me fui a trabajar ahí sí a una empresa de software. Pero ya había encendido esa chispa de esto tiene que funcionar o de alguna forma podemos sacarlo de acá. Entonces yo salí de ahí y ahí fue donde empezamos a unir caos y empezaron a aparecer los demás cofundadores. En la premiación apareció Marilyn, que es la de operaciones, apareció Sergio, que es el comercial, y empezamos a juntarnos todos. Apareció también Cristian, que es también del área de tecnología, es el CIO, que es el de información, y él también se ocupa de experiencia de usuario. Y empezamos a construir Osiva. Empezamos a construir Osiva y aquí vamos. Súper bien. Entonces ahora sí, háblame de qué es OSIVA, de qué se trata y me cuentas un poco de su modelo de negocio. Vale, bueno, Osiva es un managed marketplace B2B enfocado en brindar servicios de abastecimiento a las clínicas veterinarias. ¿Sí? Ujú. Tenemos el objetivo de digitalizar todos los comercios veterinarios de Latinoamérica y como tal el modelo de negocio está enfocado en que conectamos directamente a las clínicas veterinarias y a los comercios con esas marcas y esos laboratorios que ofrecen sus productos veterinarios. ¿Cuál ha sido el problema como tal de la industria? Es que ha estado muy fragmentada. Todo se ha hecho de manera rústica, o sea, nadie se da cuenta qué está pasando con los precios, nadie se da cuenta qué pasa con las promociones. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que tiene que hacer el comercio veterinario? Tiene que esperar a que venga alguien de esas marcas, a que lo visite, le muestre su catálogo, le muestre todo lo que necesita. Y pierden mucho tiempo en este proceso. Creo que pierden hasta el 25% de su tiempo de lo que es atendiendo a sus clientes por atender a Claro. estas marcas. Entonces lo que Osiva hace es automatizar toda esta cadena de valor y brindarle el servicio a ellos para que puedan dar un mejor servicio a sus clientes y nosotros ocuparnos de esa parte de abastecimiento. Súper bien. ¿Y por qué la veterinaria? Bueno, principalmente en veterinaria porque nació la idea en esa empresa de ganaderos, ¿no? Ah, Ahí fue donde, claro, mejor dicho, claro, claro. pues nació ahí la idea. Pero también fue algo muy, ya a nivel personal, ya hablándolo como cofundador, sí quise ser veterinario alguna vez en el pasado, como le comenté hace un momento, como te comentaba, yo quise ser varias cosas, pero también veterinario. Entonces, fue una de Ujú. las últimas que había elegido. Entonces, creo que no terminamos tan mal después de todo. La verdad.
Mira, Eric, me alegra mucho que cómo de pronto se da todo, porque es como se viene todo alineando, ¿no? Desde esa empresa donde no tenía nada que ver con lo que tú querías y de pronto que surjan allá y haya un Ujú. match, por así decirlo, entre dos personas apasionadas por lo mismo y comienza esta empresa, me parece muy chévere. O sea, es como no tan planificado, pero al mismo tiempo se une todo de una forma que da Así es. armonía. Y, y en esto que van haciendo, en esto de hacer empresa, ¿cuáles han sido los retos? O yo sé que hay muchos, pero ¿cuál ha sido el reto que para ustedes es como que lo están viendo y dicen, bueno, lo tenemos que asumir, es un poco difícil, pero tenemos que darle? Bueno, el primer reto que nos encontramos es el tema del portafolio de marcas. Digamos que empezar una distribución no es fácil y mucho menos digital. Algo que decía Freddy Vega en una entrevista que había hace poco, hace un par de días, en el que él decía que ser pionero es comer tierra. Y eso es verdad, porque no hay nada peor que ser pionero de algo y Total, nadie le crea a uno, o sea, no se da te ven la como loco. credibilidad. Sí, exactamente. Sí. Entonces creo que Osiva es eso, Osiva es como un pionero en esa parte digital veterinaria y nos hemos encontrado con que las marcas exigen un ticket muy alto, nosotros pues apenas tenemos un ticket en crecimiento, pero pues no lo suficientemente exponencial a la cantidad que ellos exigen. Ese es el primer reto que hemos encontrado, como de llevarlos al convencimiento de que funciona para las marcas más que todo. El siguiente, también muy importante, es la inversión, el fundraising. Siempre es un reto para cualquier startup el fundraising. Algo que nos ha ayudado mucho fue esto último que ha ocurrido con Osiva, que es pasar a 500 startups, a 500. Y creo que esto fue un logro muy importante para poder llevar esa parte de fundraising a otro nivel. Y creo que lo estamos empezando a lograr en ese sentido. ¿Y cómo Y el lograron otro, esto, Eric? dime. ¿Cómo lograron estar ahí en esa posición? Ah, ok, bueno, nosotros nos postulamos en febrero de este año al batch Mm, 16 de 500. Entonces enviamos la aplicación y demás. La verdad, chévere. pues no teníamos ya al final mucha fe de que fuéramos a pasar ni nada, porque solo pasa el 0,5% Wow. de los que se postulan. Se postularon 2.227 startups de toda Latinoamérica y logramos quedar con otras tres colombianas dentro de ese 0,5%. Qué chévere, qué Sí. chévere. ¿Y cuál es ese otro reto que ibas a decir? Ah, ok, bueno, y el otro reto es el back office. Actualmente tenemos unos retos muy importantes de automatización dentro de la compañía. Digamos que a veces uno de los procesos con una startup es que al principio las cosas no son muy escalables. Uno tiene que construir rápido, no se puede Claro. demorar. Entonces, tenemos muchos retos por asumir en esa parte del back office y creo que ya hemos logrado mucho, pero aún nos falta más. Brutal. Pero de eso se trata, ¿no? De ir Así es. conociendo cómo va funcionando todo y a la par construyendo. Eric, ¿y cuál es ese crecimiento que han tenido desde que fundaron la empresa hasta ahora? ¿Qué crecimiento has visto en todo este tiempo? Vale. Osiva lleva 6 meses de operaciones. Desde el primer momento que crecimos, llevamos un 40% de crecimiento en revenue. Y en Mm, esa parte pues nos ha ido bastante bien porque hemos validado como tal el modelo de negocio. Nos hemos encontrado con que la necesidad existe en el sector veterinario de que, bueno, los veterinarios se sienten como invalorados. Hay muchos nos hemos encontrado como que no, es que a mí me pagan muy poco o no, la carrera mía es como muy igual. Pero en realidad creo que sí existe esa necesidad y la hemos visto y hemos crecido un 40% compuesto desde que Osiva salió. Y ahora estamos expandiéndonos entonces a Bogotá y Cali. Vamos a empezar ese proceso de expansión a las otras dos ciudades principales. chévere. ¿Y qué estrategias están usando para ir creciendo constantemente en su empresa? ¿Cuáles son esas estrategias que puedas contarnos? A ver si nos copiamos de ustedes en alguna. Dale, perfecto. Bueno, digamos que hay unas estrategias bueno, la principal estrategia de nuestro modelo de negocio, el primer canal de adquisición que tenemos, son la fuerza de ventas. Tenemos una fuerza de ventas que es presencial, ellos van a los puntos veterinarios, ¿sí? Y esto lo empezamos a validar como en una ciudad pequeña, que es como Pereira en este caso. Nosotros tenemos nuestras operaciones centralizadas en Pereira, ya nos extendimos a todo el eje cafetero, pero empezaron principalmente en Pereira, una ciudad pequeña.
Y nos dimos cuenta de que, bueno, el primer canal de adquisición ha sido la fuerza de ventas. Nosotros la llamamos Street Tech Bet, o sea, de street de calle, vet de Mm, veterinaria y tech de tecnología. O sea, tenemos como ese match. Y la principal objetivo de esta fuerza de ventas es digitalizar los comercios veterinarios, ¿sí? Ese es nuestro primer canal de crecimiento y de estrategia. El siguiente canal de adquisición que estamos probando justo en este momento es el canal digital. O sea, no depender de la fuerza de ventas full para adquirir clientes, sino también usar las redes sociales como WhatsApp, llamada o por redes sociales, en fin. Pero muchos dicen, no, pero pues ¿cómo hace un B2B para poderse relacionar en las redes? No es sencillo, porque obviamente pues mm, las personas principalmente se encuentran es en el lugar, cuando trabajan en el espacio. Pero creo que es total. un experimento chévere y hay que asumirlo, vamos a ver cómo funciona. Entonces estamos buscando en crecer por ese lado también. Y Súper bien. lo otro es el fomentar la autogestión. La autogestión a través de capacitaciones, de tutoriales. Creo que también es importante empezar ahí a generar crecimiento, que los comercios empiecen a comprar por sí solos sin la ayuda del veterinario. Esos han sido los canales de crecimiento y por ahí vamos. Súper bien. Hay un episodio donde hablé con una especialista en storytelling que se encarga específicamente a las empresas B2B. Y, Ujú. y hablaba de ese reto porque, por eso mismo, ¿no? Entonces es storytelling, entonces, pero ¿cómo cuento la historia de este tipo de empresas? ¿Cómo lo hago y cómo lo llevo a las redes? Entonces, bien interesante Totalmente. el episodio. Así que el que quieran escucharlo, por allí está en la página web www.tomandolriesgo.com. Y Súper. te iba a comentar o te iba a preguntar también de ese reto porque siendo tan joven, teniendo de pronto, viniendo de experiencias como estas que me has contado de la empresa, de dónde vienen y cómo se formó todo, pero siempre cuando uno está frente a un equipo es difícil asumir algunas cosas porque todos tenemos diferentes caracteres, temperamentos y a veces es complicado. ¿Cómo manejas esto con tu equipo? ¿Cómo haces para manejar bien y que se lleven bien todos este equipo y vayan por un mismo objetivo? Interesante pregunta. Digamos que eso ha sido difícil, ha sido un reto. Más que todo para, no solo porque soy joven aún, sino también por el área que desempeño. O sea, la tecnología. A veces cuando somos ingenieros o que somos desarrolladores somos muy rústicos. O sea, queremos siempre todo como que sea comprobable, todo que sea como que evidenciado, documentado, queremos que todo sea muy lógico, por decirlo así. Mm, Pero en el emprendimiento a veces para asumir riesgos, a veces hay que tener incertidumbre. Y eso ha sido un reto para mí personalmente, inclusive pues hubo un momento en el que tuve muchos problemas en esa parte, porque chocaba mucho con César en ese sentido, como, venga, no, esto no es así, esto no se puede hacer, siempre decía, no, no, no se puede, no se puede, no se puede, para saber al final que sí hay soluciones. Entonces creo que ha sido interesante ese proceso, ha sido un reto para mí. ¿Y cómo lo he superado? Bueno, lo más importante que me ha ayudado mucho es la empatía. O sea, cuando uno deja como ese sesgo de querer tener la razón, ahí es donde uno comprende de que quizás haya una posibilidad al sí. Entonces, creo que más que eso, yo creo que le pasa a muchos CTOs, a los que son técnicos, a los fundadores técnicos que tienen ese pequeño inconveniente de no comprender muy bien las características del modelo de negocio, cómo es el riesgo. Y por otro lado, también otro reto que también he tenido en ese sentido ha sido la poca experiencia en liderazgo de equipos. Pues yo solo empecé en un computador tirando código y el reto que más grande tengo ahora como tal es aprender a gestionar un equipo, aprender a liderarlo y, y de alguna forma creer que somos capaces de hacerlo, porque creo que si ya nos metimos en el cuento, pues toca hacerla con toda. así es. Lo que estoy aprendiendo de lo que me cuentas, Eric, lo primero que aprendo de esto que acabas de decir que me parece valioso, es que el emprendimiento en muchas ocasiones tiene lagunas que no son lógicas o que no encontramos la razón, simplemente hay que arriesgarse, Totalmente. es como tener fe, ¿no? Y entrar y bueno, y darle. Y entonces, claro, Exacto. uno en ese mismo nivel
No sé, es como si uno estuviera dando el máximo hasta ver, a ver hasta dónde uno aguanta y también a ver qué recibimos de todo de esto que estamos dando, ¿no? En la empresa. Entonces uno como que se atreve a darlo todo para que, bueno, hice lo que tenía que hacer, no queda de mi parte cualquier otra cosa que vaya a suceder, ¿no? Así es. Y otra cosa que aprendo es que no tenerle miedo a lo que no conozco, o sea, a lo que no sé todavía. Como tú bien lo has dicho, no tengo la experiencia manejando equipos, pero ahí estoy, ¿no? Pero aquí estoy. Entonces, esa parte me parece también importante resaltar porque aun cuando no tengamos la experiencia, el hecho de exponerme es la única manera en que voy a entender si de verdad funciono para eso. Exactamente, exactamente. Y algo más importante ahí también es saber que siempre van a haber personas que van a saber más que uno. O sea, uno no es indispensable en ningún sentido, ni y mucho menos en el negocio propio, porque uno trabaja en pro del negocio, en pro de lo que uno quiere construir. Entonces creo que uno tiene que estar abierto a todos los aprendizajes, a todas las posibilidades en ese sentido. Chévere. Hay algo que hablábamos antes de esta entrevista, siempre cuadro una reunión para hablar a ver de un tema que pueda interesar a la audiencia y tú me decías, bueno, Jerry, vamos a hablar de aprovechar las oportunidades. ¿Por qué este tema por qué llegó este tema o por qué llegó este tema a tu mente en ese momento? Vale, yo creo que llegó porque primero la historia de Osiva va muy relacionado a esto, personalmente. Yo creo que si hubiera dicho no a esta empresa ganadera, lo más probable es que nunca me hubiera encontrado con esta oportunidad de transformar una industria. Entonces digamos que a veces las oportunidades, pues a veces pueden llegar a ser muy subjetivas para muchas personas. No necesariamente una oportunidad significa que sea buena o mala, sino que hay que aprender a desarrollar la capacidad de entender qué quiero obtener con esa oportunidad. Y hay algo que uno ve, por ejemplo, uno de los testimonios que más me gusta en ese sentido de oportunidades, es el de Nubank, por ejemplo, con David Vélez. Vemos a un David Vélez en una fila de un banco esperando, ¿cierto? Y ahí Ujú. nacer una idea como Nubank, por ejemplo, que ha llegado ya a muchos lugares de Latinoamérica. Total. Y vemos ahí una oportunidad. Entonces creo que esto ha sido importante. Además de eso, también me parece valioso esto porque muchas veces pensamos que las oportunidades no están. Y algo que pasa en Latinoamérica y es eso, que muchas personas piensan que las oportunidades no existen, pero sí las hay, sí hay oportunidades. Digamos, el mismo David Vélez decía en una de sus frases, en una de sus entrevistas, que hay oportunidades en todos los lugares, escucha las quejas y encuentra el dolor. Entonces digamos que Total. me parece muy importante resaltar eso, de que a pesar de cualquier circunstancia o demás que uno tenga, de donde uno haya salido, uno no necesita salir de una super universidad, del super lugar, para tener una oportunidad de crecimiento y de éxito. Chévere. Y eso me hace pensar en algo que, bueno, justamente lo estoy pensando ahorita, que es que nosotros tendemos a comparar nuestro continente con el europeo, con otros, que de pronto que allá sí hay más oportunidades y aquí no. Entonces siempre colocamos Latinoamérica como lo menos, donde no hay, y creo que no. O sea, creo que si vamos a mirar otros países, vamos a mirarlos simplemente para inspirarnos, pero no para hacernos más pequeños, sino para inspirarnos y para ver qué está funcionando allá y de qué forma lo traigo, de qué forma uso mi creatividad para innovar aquí también, pero nunca para hacernos menos. Y eso es algo que constantemente pasa. Y ciertamente la oportunidad, por ejemplo, yo vengo de una crisis migratoria, jamás pensé que iba a hacer podcast y acá en Colombia conseguí la oportunidad de hacer podcast y ganar dinero con esto de alguna forma y hacer mi vida con esto. Entonces, Ajá. si hay oportunidades, si te la consigues. Y las oportunidades están detrás de una persona. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es tu manera de relacionarte con estas personas? Cuando conoces a alguien, ¿estás pensando en estas oportunidades previamente? ¿Lo haces con intención? Sí, digamos que algo importante ahí en ese punto, que es bueno resaltar, es que en Latinoamérica estamos acostumbrados a no arriesgar cosas. Y digamos que a veces, y ahí llega lo importante de construir buenas relaciones, porque no se necesita usted tener mucho dinero para querer construir algo.
O sea, a veces el supuesto éxito es tener dinero, tener el mejor teléfono, tener el mejor carro y cosas de ese tipo, pero en realidad ahí no está el éxito porque uno puede tener muchas posesiones, pero puede ser infeliz, puede no haber logrado un propósito en lo que está haciendo. Entonces digamos que sí es importante que cuando uno se relacione con los demás, o sea, construir esas relaciones con los demás, siempre tener un objetivo de construcción, de ayudar, de a partir de ahí escuchar al otro, qué le puede aportar a la vida propia de uno y a partir de allí generar oportunidades de, no solo de amistad, sino también que, quién quita de yo enseñarle algo al otro o hasta crear otra una empresa, como en el caso nuestro, ¿no? Exacto. Y hay un valor importante que hay que resaltar cuando uno conoce a alguien así, ¿no? Y eso lo escuché, lo estaba leyendo en un libro que se llama Nunca comas solo. Ujú. Entonces era como la generosidad es el valor. Cuando conozcas a alguien, siempre debes estar dispuesto a ayudar, a ser generoso con lo que tengas, sin esperar nada a cambio. Es como Ujú. lo haces y lo haces. Y precisamente eso obviamente se te devuelve, es como quien siembra una semilla, ¿no? Y luego nace aquel árbol y recoge uno luego las frutas. Entonces es como eso. Es cuando uno no recoge frutos de esas relaciones, creo que simplemente no es por una cuestión de pronto negativa, simplemente no funcionó, pero no frustrarse de pronto por eso, porque a veces uno también, a pesar de que las relaciones siempre tienen algún interés detrás, amistad, Ujú. lo que sea, siempre va a haber un interés, de eso se trata. Pues uno también tiene que cuidarnos ciertas cosas para que no se dañe ningún tipo de relación, para que sea lo más saludable posible y todo esto. Y creo que así se construye, como tú bien lo has dicho, el éxito. El éxito se construye desde las personas, Totalmente. desde las conexiones y no desde el dinero. Así es. Y digamos que ahí es donde llega lo bueno del networking, porque el networking nos permite a nosotros, pues como tú bien lo decías, el interés de obtener algo, ¿no? Digamos que una simple conversación a veces puede ser muy simple, pero esa conversación puede llevar a oportunidades interesantes. Y ya hablándolo un poco más a nivel de tecnología, porque digamos que nosotros en nuestros países, principalmente yo, pues desde el poco espacio que puedo llegar a impactar, ¿no? Eh, Ujú. Pienso que a Latinoamérica tiene un reto muy grande en esa parte de tecnología. Digamos que los gobiernos han intentado en muchos casos como llevar a los jóvenes a esa parte tecnológica, que creen empresas y demás, pero no tienen la herramienta principal, digamos un computador, un acceso a internet. Digamos que en internet hay posibilidades infinitas. Antes yo creo que tenían que ir a una biblioteca para buscar una Mm. oportunidad. Por ejemplo, digamos algo que yo he visto mucho y un testimonio es en el libro de Peter Thiel de 0 a 1, perdón, en donde se ve cómo es la explosión del Internet 2.0, ¿cierto? De esa disrupción del Internet y que nadie creía que realmente fuera a pasar algo así, pero se lo Ujú. sucediendo. Entonces, lo mismo pasa con la innovación, en este caso, en el caso de las oportunidades. Creo que en Latinoamérica la tecnología le puede ayudar muchísimo a los jóvenes y al ecosistema como tal en esa parte de innovación. Y creo que necesitamos muchos más desarrolladores, muchos más programadores, muchas más personas que sean creativas, más diseñadores, ¿sí? Más personas que tienen esa capacidad de crear cosas, de crear contenido. Y, y ahí es donde llega el punto. Yo creo que los gobiernos deben fijarse muy bien, importante esto de darles internet a las personas, acceso a internet, que tengan, que esa sea su mayor preocupación. Digamos que ahí está la oportunidad. Yo sé que una persona que quiere salir adelante, que quiere lograr objetivos, va a abrir ese Google y va a hacer cosas chéveres. También, estoy seguro de eso. He conocido, incluso ayer tuve una entrevista con un muchacho que todo lo ha aprendido empíricamente Ujú. y bueno, y construyó un humanoide, ¿no? En forma de holograma y está haciendo todo este Uf, trabajo interesante. y tiene una gran visión y todo lo aprendió desde internet, o sea, no fue que estudió directamente algo para hacer esto. Eso de verdad que es una gran oportunidad. Si Latinoamérica, si los países, nos hace falta mucho, nos hace falta bastante en ese sentido. En ese sentido sí, no es que nos midamos con otros países, sino es que hay que exigirle, ¿no? A estos gobiernos que por favor le abran las oportunidades a los jóvenes, a los niños, a que ocurran este tipo de cosas, porque Así a fin de es. cuentas va a pasar esto, ¿no? Como que voy a poder
realizar proyectos mucho más interesantes. Y no es por hablar menos de otras cosas importantes. Por ejemplo, siempre lo he dicho, como cosas como el béisbol en Venezuela, que es wow, que esa es la gran pasión, o el fútbol en Colombia. Ujú. Sí, qué bueno, está bien, eso está perfecto, pero ¿qué pasa con aquellos innovadores? ¿Qué pasa con aquella gente, con aquellas cosas, con, no sé, quién está construyendo el próximo futuro en Colombia, por ejemplo? ¿Qué está pasando en ese sentido? Pues se escucha todavía muy poco, hay bastante, pero todavía le falta. Sí, total. Y uno lo ve, digamos, tú que lo viviste en esa crisis migratoria como tal de un gobierno que no dio oportunidades y que dañó, mejor dicho, toda la economía de un país. Y ver ahora que, o sea, cuando uno no se rinde de ahí, o sea, uno no, o sea, ahí es donde va el proceso. Uno no puede depender solamente de lo que el gobierno crea que considere necesario. Por eso uno como emprendedor tiene que ser muy independiente y enfrenta la soledad. Digamos que es uno de los puntos importantes de uno salir adelante con algo. Emprender no es solamente una empresa solamente, sino también una idea, ir a otro país, a otro lugar, algo que uno como proyecto tenga. Ujú. Y ese miedo y ese temor a veces nubla mucho, pero creo que sí es importante que los gobiernos se fijen en esto, en brindar esa oportunidad de expansión, de crecimiento digital. Muy importante. Brutal, me encanta todo lo que hemos conversado porque precisamente a veces, como tú decías al principio de esta conversación, justo de aprovechar las oportunidades, la gente cree que no están las oportunidades allí, pero sí están, aun cuando hay crisis, aun cuando hay alguna Ajá. situación difícil, incómoda, siempre vas a encontrar un lugar donde puedas equilibrarte y puedas mejorar y puedas salir de allí de alguna forma. En nuestro caso fue de pronto, bueno, el proceso, la crisis que hubo en Venezuela, tuve que salir, acá estoy. En tu caso fue de pronto el encontrarte en una situación que tal vez, y estoy hablando de la parte de lo que me has contado, pero tal vez en una situación donde creías que no había oportunidad, donde Ujú. aquí esta empresa no va a pasar lo que yo quiero, pero de pronto sucede por tu mismo interés, por aquella búsqueda, ¿no? de oportunidades que uno siempre tiene, ¿no? Así Para es. crecer. Totalmente. Y entonces, en medio de todo esto, Eric, y todo lo que hemos hablado, y el hecho de emprender, que no es para todo el mundo, ¿estás conmigo? Totalmente. ¿Verdad? O sea, es como, esto es un trabajo fuerte, esto es un O sea, trabajo, el que meta en esto, mejor dicho, de verdad, mis respetos. la verdad. A veces yo quiero tirar la toalla así de sencillo. Yo digo, no, no, yo no puedo con esto, yo voy a buscar un trabajo y soy feliz. Sí, Soy feliz total. con... Lo digo yo porque, digamos, o sea, la gente a veces cree, ay, es que sí, o sea, el éxito y las cosas bonitas, y es que pasaron a tal cosa, a tal fondo y no sé qué, pero no saben por debajo las cosas que pasan. O sea, por debajo pasan muchas cosas que todo el mundo desconoce. Y vuelvo a lo que decía hace un momento, de el emprendedor siente esa soledad. De nadie está ahí para darme fuerza ni para decirme usted puede, usted esto, lo otro, ¿no? Uno enfrenta un camino solo y cuando se es pionero más. Entonces, digamos que esa soledad a veces intenta como que a decirle a uno, no, no puedo más. O sea, hay muchas veces que me ha Sí. pasado eso. Yo digo, no, no doy más, no doy más. Yo me acuerdo cuando que empecé a tirar las primeras líneas de código, yo hacía tres cosas al tiempo. Me tocaba trabajar en la pereza de casa de software aquella, 8 horas. Ujú. Llegaba a mi casa, 2 horas de universidad, porque aparte de que estaba haciendo SIVA, también estaba la universidad. Entonces estaba 2 horas de universidad y el resto de la noche os iba, hasta la 1, 3 de la mañana a veces. Al otro día a lo mismo. Y claro, hay un desgaste, hay un proceso y son cosas que pasan que todo el mundo, nadie habla, o sea, nadie habla de eso, pero pasan y ocurren. Y el que se atreva a emprender, de verdad que mis respetos, de verdad, Sí, no es para y todos. lograr ese equilibrio entre la vida y la empresa, o sea, entre estar bien mentalmente, a pesar de que te sientes solo, aún así Ajá, poder superarlo. Eso también es difícil. Uno puede decir, mira, total. yo estoy en recuperación, o sea, yo no he logrado nada, yo no he logrado ese equilibrio, pero estoy en eso, estoy buscando. Cuando piensas en esto, ¿qué pasa? ¿Qué hay en tu mente? O sea, ¿cómo haces para de pronto solventar en algunos momentos la soledad, por ejemplo? Uf, esta es una pregunta interesante. Digamos que ahí también cabe resaltar que el ingrediente principal también es la fe. O sea, usted mismo lo había dicho ahorita, la fe es fundamental en ese proceso de soledad.
Y también, y eso también, y el emprendimiento no solamente lo hace ver uno solo, y no también lo hace perder personas. Porque uno a veces pierde totalmente, como que la relación lo invitan a uno, ay, es que Eric, vamos a esto, vamos a lo otro, pero no, es que yo no puedo porque estoy ocupado, yo no puedo porque estoy trabajando, porque estoy en esto y lo otro. Ah, no, Eric ya no va conmigo, Eric ya no está. Entonces, pues cosas de ese tipo, ¿no? Digamos que el ingrediente principal en mi caso, lo que más me ha funcionado ha sido la fe. La fe es un ingrediente principal en mi caso, tanto emocional como espiritualmente y personalmente, que la he puesto en práctica y me ha funcionado muy bien en esa parte de acompañar esa soledad. Así es, hay empresarios con los que he hablado que me dicen, bueno, Herwin, mira, en mi caso es la meditación, en mi Ujú. caso es poder respirar profundo y, bueno, entrar un poco en calma y cada quien tiene su manera de pronto de llevar y Sí, equilibrar total. esto. El consejo más importante que te hayan dado, Eric. Súper. Bueno, el consejo más importante que he recibido ha sido que a pesar de cualquier cosa o de los éxitos o fracasos que uno tenga, siempre guardar la humildad. La humildad es fundamental, fundamental en un emprendedor y en una persona también. Porque digamos que uno con la humildad genera relaciones, genera construcción, construye. Entonces digamos que la humildad lleva a esa empatía y la empatía nos lleva a esas oportunidades. Entonces digamos que el consejo más importante para mí que me han dado ha sido la humildad. Sí, sí, es verdad. Y es un reto para el empresario, ¿verdad? Porque en este mundo hay mucho ego, demasiado ego. Ajá, Y, y no quiero, o sea, cada quien vive el ego, ¿no? Porque no quiero decir que de pronto nosotros no lo tengamos. O sea, obviamente nos gusta que nos digan cosas bonitas, que nuestro trabajo está bien, nos gusta que nos halaguen y todo esto, y eso está bien. El asunto es cómo canalizarlo, ¿no? Y que eso no se convierta en exacto. algo que nos maneje y nos domine. Exacto, y eso no se puede confundir con ambición. Digamos que uno como emprendedor siempre tiene que tener una ambición buena, obviamente, de usted obtener las cosas con esfuerzo, ¿no? Y de lograr esos objetivos y visiones que uno tiene. Pero no, nunca dejar de lado la humildad. O sea, cuando uno mezcla esos dos componentes, estoy seguro que la saca del estadio. Así es. Pero estamos llegando ya al final y quiero preguntarte qué libros que hayas leído que, que de pronto sean importantes para ti quieras recomendarnos o cuál podcast estás escuchando recientemente que quieras recomendarnos. Vale, perfecto. Bueno, empecemos por el podcast. El podcast que más he escuchado últimamente ha sido el de Desafiantes. Desafiantes me parece un podcast genial. Lo recomiendo Mm, siempre, muy chévere. Bueno, en libros tengo tres. El primero es el que dije hace un rato, el de Peter Thiel, de cero a ujú. uno. Eso es un libro que definitivamente a nivel técnico, ya dándolo un poco más, ya a nivel empresarial, me ha servido mucho porque uno como emprendedor al principio quiere abarcar todo. Y a veces es necesario abarcar una sola cosa, pero hacerla bien. Entonces creo Mm, que Peter Thiel en eso tiene un muy buen, ayuda muchísimo y en este libro creo que siempre lo voy a recomendar para brutal. los inicios de las startups como tal. El siguiente ya es más dado como al aprendizaje, ya es de la persona como emprendedor y es el de Dale Carnegie que es cómo ganar amigos e influir en las personas. Sí, este Ujú, libro me ha servido mucho como lo que hablábamos ahorita, el networking, las relaciones son más importantes. Sufrí total. mucho con eso, muchísimo, y este libro me ayudó mucho porque me lo recomendó César, que era el mismo, pues el founder. Me dijo, Mm. Eric, leas este libro, yo sé que lo van a editar. Y yo, pues bueno, leámoslo a ver qué hay. Y claro, me funcionó muchísimo, muchísimo para esa parte, para la generación de relaciones, el carácter, cambiar carácter que uno tiene, cosas que uno tiene que no maneja bien, las habilidades blandas. Entonces, muy chévere, lo recomiendo mucho. Súper. Y el último es el libro más leído de la historia y digamos, el más copiado también, el más comprado, la Biblia, también me ha ayudado mucho en ese sentido. No es particular Claro. en un podcast como este decir que la Biblia puede llegar a ayudar, pero digamos que sí, más me ha servido mucho en ese sentido de la fe para esos tiempos de soledad, para la parte personal y para también la visión que tengo como emprendedor. Sí, yo he conocido varios empresarios que incluso usan la Biblia como fuente para conseguir algunas estrategias en su empresa, que me Ujú. parece brillante. No sé cómo lo hacen, pero la consiguen y lo hacen genial. Entonces, me parece que sí puede ser un libro muy interesante también. Ajá. Lo mágico de la Biblia, lo que me atrapa mucho a veces de conocer un libro como este es que eh, es raro.
Es un libro Sí, raro, o sea, es un libro que no tiene explicación. Es como se consiguen cosas o libros de diferentes tiempos y de pronto todos concuerdan y es algo que total, me vuelve loco cuando pienso en eso. Entonces, total. Y la historia también del libro es brutal. O sea, entonces he aprendido mucho con él, de verdad. totalmente. Así Bien, es. cerramos con un pequeño juego que le llamo invertir, asociar o descartar. Invertir, asociar o descartar. Y te voy a nombrar tres personajes. Pueden ser personajes ficticios, pueden ser escritores, pueden ser empresarios. En este caso escogí, bueno, hay una real, pero hay otros dos que son ficticios. Eh, ¿Con quién invertirías? ¿Con quién te asociarías? ¿Y a quién descartarías? Sería J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, Spider-Man o Tony Stark. Bueno, ¿en quién invertiría primero es, cierto? Ajá, ¿Cómo es? invertiría, Sí. asociar o descartar. Bueno, definitivamente invertiría en Tony Stark. Por supuesto. Man es un teso. Total, total. Yo Bueno, también. bueno, yo creo que, ¿cuál es la siguiente? J.K. Rowling o Spider-Man. Sería Y, asociar o descartar. bueno, me asociaría con la escritora, ¿sí? Claro. Importante. Y Sí. descartaría a Spider-Man que se va a seguir subiendo por los edificios. Sí, ese no tiene mucho, no sé, mucha ambición. Parece que nada Mucha más es como ambición. que Sí, sí, por ahí. igual es joven como yo. Creo que la ambición puede ser esa, que tiene bastante adrenalina para seguir Sí, haciendo total, cosas totalmente. buenas. Bueno, Totalmente. nada, yo estoy agradecido, Eric, de tu tiempo. La verdad que una conversación chévere y creo que muchas personas van a estar agradecidas de escuchar tu experiencia, de conocer un poco de tu empresa también. Y nada, los micrófonos quedan abiertos si quieres dar un último mensaje a todas las personas que escuchan este podcast, que están emprendiendo, que están comenzando, que tienen una idea de negocio y no han asumido todavía el riesgo porque tienen algún Ujú. miedo o porque están esperando algo más interesante. Bueno, a todas esas personas que nos escuchan y aquellos que son emprendedores o quieren emprender, aquellos que ya están emprendiendo, no se rindan. Siempre, cuando uno tiene la visión de querer lograr un objetivo, siempre es tenerlo claro y hablar bien de él y estoy seguro que las oportunidades aparecen. Tarde o temprano, pero llegan a las oportunidades. El asunto es generar relaciones, generar buenas relaciones con los demás. Eso es súper importante. Y para aquellos que quieren empezar, no tengan miedo. Creo que ser joven, para aquellos que están jóvenes aún, y aún para los que también tienen edad, no tomen eso como un impedimento. Mm. Tanto para los jóvenes como para los que ya tienen edad. Viejito. Exacto, para los viejitos. No tomen eso en cuenta. Creo que todos podemos lograrlo y sin miedo. Creo que el fracaso es la mejor enseñanza que nos deja la vida y toca hacerle. Adelante, sin miedo. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio y escuchábamos a Eric Echeverría hablar de las oportunidades. Me quedo con este mensaje porque creo que es muy valioso para cualquier empresario. Veíamos a ese brother allí en ese trabajo, luchando, pero tal vez sin ningún tipo de relación con esto que había estudiado, programación y todo esto. Pero algo que sí tenía Eric era la actitud correcta de tener buenas oportunidades. Y a eso les invito en este episodio, porque él tenía la actitud correcta, se encontró con otra persona que, al igual que él, tenía deseo de hacer empresa, hicieron match y allí ocurrió todo. Comenzó esta empresa interesante. Creo que así ocurre con cualquier empresa. Lo que yo les diría es que debemos ser personas capaces de ser generosos sin esperar nada a cambio y tener un hábito de conocer constantemente a personas. Escuchaba por allí también o leía en un libro que decía que había un brother que tenía el hábito de conocer 4 personas al mes y eso es un buen hábito. Eso hay que hacerlo porque no sabemos de qué lugar vienen las oportunidades, cuál es la puerta que se va a abrir para que tu negocio crezca muchísimo y tenemos que seguir conociendo personas, seguir buscando a estas personas para ser más y más generosos y aprovechar todo lo que te puedan dar. Esto no solamente tiene que ver con negocios, tiene que ver con todo, con la vida. Bueno, hemos llegado al final. Esto no solamente tiene que ver con negocios, sino que tiene que ver con todo, con la vida incluso. Pero bueno, llegamos al final. Recuerden que pueden calificarnos en Spotify o Apple Podcast. También estamos en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com
Y por supuesto, estamos en YouTube como Tomando el Riesgo. Allí te suscribes, le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Y te quiero invitar a nuestro newsletter. Porque allí estamos compartiendo material importante cada semana, cada sábado. Allí tengo una rutina buscando información de marketing, liderazgo, todo lo que tiene que ver con empresa, y lo comparto cada sábado a través de este newsletter. Suscríbete en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com. Allí vas a ver seguramente el título de lo que vamos a tratar cada semana. Bien, me despido y estoy agradecido de acompañarlos nuevamente en un episodio. Nos vemos en la próxima conversación.